pedir que abran sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y estamos hablando ya casi vamos al final de todo esto, pero estamos haciendo una comparación y viendo o captando la tensión que hay entre la voluntad soberana de Dios y la voluntad del hombre, que se ha interpretado en muchos casos como libre. O sea que el hombre también, y esto es incorrecto, pero ese es el sentir muchas veces de muchos, que tenemos también los seres humanos una voluntad soberana. Porque si es libre, podemos hacer cualquier cosa. Y la Biblia no habla en esos términos. Así que vamos a explorar. Hoy voy a tocar un poco esta semana y la semana que viene datos importantísimos para poder entonces entrar en nuestra concepción de la voluntad del hombre, que nos van a ayudar a tomar una perspectiva más bíblica y no tanto filosófica. Hoy voy a dar datos históricos acerca de cómo han pensado los hombres a través de la historia acerca del libre albedrío, no lo que se dice hoy en la sociedad, que ya vamos a mirar la próxima vez cómo se trata de una postura más intuitiva que basada en la información. Eso lo voy a tratar la semana que viene. Voy a dar datos científicos, especialmente de última gesta, donde realmente se está cuestionando mediante investigación en la neurociencia que realmente el hombre no tiene libre albedrío. Sí tiene albedrío, sí tiene voluntad, pero no libre. Y vamos a dar datos científicos sobre eso. Hoy lo que voy a hacer es dar datos históricos, varios, para que entonces veamos que ni siquiera la historia respalda esta, no sé cómo llamarle hoy, esta postura que se asume muchas veces en lo que es la conversación general. Usted le pregunta a alguien, ¿usted cree que la gente tiene libre albedrío? Y la gente le va a decir, sí, efectivamente. Entonces es una respuesta un poco rápida, sin considerar realmente lo que nos dicen las evidencias, tanto empíricas como la evidencia y especialmente la evidencia bíblica. El apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 2, miren, tienen que seguirme con sus Biblias en todo esto, pero vamos a mirar qué dice este hombre. Voy acá a simplificar e ir al punto más o menos de lo que está. A ver, Pablo está hablando de varias cosas, pero me estoy enfocando en un punto en particular. Y dice, esto lo digo, dice el verso 4, para que nadie, escuche bien, nadie os engañe con palabras persuasivas. Hoy parece mentira, pero la sociedad y la iglesia está siendo engañada por mucha gente militante que con palabras persuasivas, sofismas, lo que hace es llevar cautiva a la gente. Verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Padre, gracias por esta palabra que vamos a sondear. Vamos a mirar un poco también, a viajar en la historia para ver qué es lo que han enseñado en otros pueblos y otras culturas y poder entender mejor cómo, Señor, tú has creado al hombre y hasta qué punto la voluntad del hombre puede extenderse prescindiendo de tu soberanía. Así que, Señor, háblanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que se ha dicho acerca del libre albedrío, o el albedrío, debo decir, del hombre a través de la historia y a través de diferentes culturas? Cuando nosotros vamos a la antigüedad, vamos a llamar donde arranca prácticamente, según las escrituras y según investigaciones antropológicas, la civilización humana. Estamos hablando de los albores de la civilización, que es la antigua Mesopotamia.
Eso queda más o menos para ubicarnos hoy. Es muy difícil esto porque después del diluvio cambió completamente la topografía del planeta, así que es un poco difícil identificar exactamente dónde está la región o el mundo prediluviano del Medio Oriente. Pero más o menos estamos hablando de una región amplia de Irak, Irán. Hoy tenemos los ríos Éufrates y Tigres que evidentemente tienen un cauce completamente distinto al prediluviano. Por eso les estoy diciendo que hoy, aunque algunos intentan buscar, ¿no es cierto?, estas regiones antiguas, ya es imposible encontrarlas. El mundo ha cambiado completamente. Hay movimientos de placas tectónicas que se han desplazado y entonces no podemos dar en el punto neurálgico donde comenzó la civilización. En líneas generales, en los pueblos mesopotámicos existe la creencia de una fuerte o acentuada influencia e intervención de las divinidades a cuales se apegaba aquella gente y también el vaivén del destino. Ellos creían fuertemente en estas cosas, era el tema central en las convicciones y la idiosincrasia del hombre primitivo en las regiones de Mesopotamia. Estaban convencidas estas personas que los dioses, más allá que obviamente es pura idolatría y no existen tales dioses, pero esto es la convicción que tenían aquellos pueblos. Los dioses eran los que regían de alguna forma el destino, las decisiones de las personas. Y es por eso que muchas veces, envueltos en los eventos de la vida diaria, implicaba cierto determinismo divino en la vida de las personas. Lo que hoy en día los cristianos evangélicos, por ejemplo, consideramos, o llamamos la predestinación. Así que vemos en una forma germinal, podría decir, esta doctrina, que no quiere decir que los cristianos dependen de un concepto de predestinación basado en los pueblos antiguos. En realidad, el concepto bíblico de predestinación dista mucho del concepto que tenían los mesopotámicos. Pero esto se los estoy dando como base de información para que vean cómo pensaba el mundo o el hombre de la civilización antigua. Así que existía cierto sentido, cierta creencia en la predestinación. Los dioses determinaban el futuro de las personas y de las naciones. Así que, de todas formas, aunque existía una influencia de las divinidades, también ellos abrazaban un tipo de responsabilidad en la criatura en cuanto a la toma de elecciones. Así que, no aceptaban de ninguna manera, a lo menos no encontramos en los datos históricos, que en los albores de la civilización se concibiera la idea, a lo menos cercana, a que el hombre posee libre albedrío. De ninguna manera. Ellos consideraban que los dioses tenían un papel preponderante en la vida de la sociedad. Ellos consideraban que los astros tenían, según cómo se alineaban, tenían un impacto tremendo en la voluntad de las personas y el destino de las naciones. Se gastaban esfuerzos tremendos para construir templos y observatorios astrológicos justamente para calcular y medir la forma en que se acomodaban los astros. Y es por eso que hoy día, por ejemplo, en los registros que nos dan la pala del arqueólogo, encontramos monumentos y edificios dedicados a ese tipo de cosas. No sé si alguna vez han visto las zigurats o torres escalonadas, un poco parecidas a las que tenemos acá en la Mesoamérica, pero un poco más elevadas y más verticales, pero que se encontraban en estas regiones del mundo y en esta etapa justamente como observatorios astrológicos y también de adoración a esos astros a quienes veneraban. Los egipcios, nos movemos un poco más adelante. El pueblo egipcio también se sostenía una interacción entre el destino y la acción de las personas. Ellos creían en una divinidad que era suprema, es decir, había una casta de dioses, pero uno de ellos era el más exaltado, Amon-Ra, el dios Sol, y que en un sentido la sociedad entera dependía entonces de la voluntad
de este ser tremendo que gobernaba todo el universo. Los hombres en este sistema eran meros protagonistas, a ver si lo puedo poner de esa manera, actores que estaban viviendo a los caprichos de la divinidad. Y es por eso que tenían que venerarlas, hacerles sacrificios, rendirles cultos y no faltarles el respeto para no despertar la ira o la indisposición de los dioses y perjudicar entonces la sociedad entera. No eran tan fatalistas como los mesopotámicos, pero de todas maneras sostenían que cada persona tenía un papel y un destino designado por los dioses a quienes ellos les rendían culto. Podemos hablar de los babilónicos, pero como son los caldeos y tenían más o menos las mismas ideas que los mesopotámicos previos a los egipcios, no los voy a tocar, pero estamos más o menos en la misma línea. Los persas, que fueron quienes eventualmente conquistaron a los babilónicos, ellos practicaban el zoroastrismo. Zaratustra supuestamente es el padre de esta religión muy antigua. Y es interesante porque ellos sostenían una especie de teogonía dualista, donde existen dos divinidades más identificadas con fuerzas en pugna, el bien y el mal. Y el hombre otra vez es el protagonista que está metido en este lío, en este conflicto cósmico, este conflicto espiritual. El hombre tenía que echar mano de Ahura Mazda, que era la divinidad del bien, y tenían que otra vez tratar de buscar su ayuda para poder encaminarlos y de tal forma que la persona pueda escoger, gracias a la ayuda de esta divinidad suprema que representa el bien, poder entonces encaminarlo y escoger de la mejor manera posible. Otra vez encontramos que hay una carencia de la idea contemporánea del libre albedrío en estas civilizaciones. Entramos en la época de la antigua Grecia, el periodo del mito. Acá estamos hablando, para que se den cuenta más o menos una idea, yo tengo que sintetizar todo esto, porque si no, no nos vamos más. Pero para que se den una idea, me estoy enfocando en alrededor del siglo VIII, siglo VII antes del nacimiento de Cristo. Acá estamos en la época de Isaías, cuando salió a trabajar y a predicar. Isaías trabajó en el siglo VIII, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, anunciando eventualmente el cautiverio de Israel. Pero bueno, más o menos para que se ubiquen en el mapa histórico. Encontramos acá, en esta etapa, dos exponentes muy importantes, lo que llamamos a esto el periodo premilesiano y presocrático, y tenemos dos grandes campeones en el ámbito de la poesía, del mito. Tenemos a Hesíodo y a Homero. Probablemente Hesíodo no les sea tan familiar, pero Homero sí, en la mayoría creo que conocemos. No hace mucho se presentó en Hollywood una película que se llamaba Troy, donde se cuenta, lógicamente, en un par de horas la guerra de Troya, que no duró un día, ¿no? En la película pasa en un día, pero fueron casi 10 años la guerra, así que no fue tan... En Hollywood comprimen todo, ¿no? Pero más o menos para que se den una idea, Homero fue el que escribió esas dos obras, la Ilíada y la Odisea. En la teogonía de Hesíodo, que fue más o menos el que escribió acerca del origen de los dioses. Habla del comienzo, de la época de los titanes previos a las divinidades y luego una guerra, en fin. Yo no me explayo en hecho porque no nos interesa hacer o estudiar la teogonía de Hesíodo, pero quiero darle datos históricos de cómo pensaba la gente, para que vea que no hay coincidencia con la manera de pensar en la mente contemporánea acerca del tema del libre albedrío. Hesíodo sostenía que las decisiones humanas dependían del destino y los caprichos de las divinidades. Él escribe, por ejemplo, acerca de las moiras o las parcas, a lo mejor escucharon ustedes en otra forma, que eran las diosas del destino y que tejían el hilo de la vida de todas las personas. La gente y las decisiones que tomaban estaban más o menos encaminadas por las moiras.
Y de alguna forma esta gente tenía que contentar a estas fuerzas del destino para poder entonces terminar la carrera. Hay una cierta predestinación o capricho de los dioses que los hombres tenían que respetar. Así que, vuelvo a repetir, otra vez no encontramos el concepto de autonomía absoluta del hombre, sino que estaban, y no porque ellos le dieran la potestad a los dioses, sino los dioses se entrometían y eran los dueños prácticamente de la vida de los seres humanos. Cuando saltamos a las obras de Homero, este hombre escribe acerca de la guerra de Troya y después el retorno de Ulises, Odiseo, también, Ulises es otra manera de llamarlo, pero el libro es Odiseo, por eso de ahí el nombre Odisea, cuando regresa a su país Ítaca. Y Homero, de la misma manera, plantea que los destinos de los hombres estaban entrelazados con la voluntad divina. Ellos respondían a los caprichos de seres inmorales. Los dioses son considerados como a veces brutales, insensitivos, caprichosos, tiránicos. No son dioses bondadosos como los encontramos en la religión cristiana. Así que ellos lo que hacían eran los dioses intervenir limitando las voluntades humanas a los caprichos de las divinidades. Entramos al periodo, nos vamos moviendo, ve por la historia para mostrarle cómo piensa el hombre. Entramos más o menos al periodo de la Grecia clásica. Siglo V antes de Cristo, siglo IV. Ya estamos en la época del regreso del exilio. Para que se den una idea, estamos ahí más o menos en los días de Ciro, pero es el regreso del pueblo de Israel a la tierra después de aquellos 70 años de estar exiliados. Y lo que van a hacer aparecen los famosos filósofos milesianos, que son los que van a reaccionar contra el mito, diciendo, bueno, esto es puro mito. Y entonces el hombre comienza a usar más la razón y a cuestionar todo eso. Los filósofos milesianos son Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, que no se enfocaron tanto en describir la naturaleza humana, sino que trataron de estudiar y buscar una explicación de cuál es el origen de las cosas y de qué están hechas las cosas. No se discute mucho acerca de la voluntad del hombre. Cuando entramos en el período de la filosofía clásica, y ahora va a ver por qué estoy mencionando todo esto y cómo se conecta, es que el hombre comienza con los sofistas y con Sócrates a discutir y a enfocarse más en la naturaleza humana. Y acá es cuando nosotros encontramos un énfasis en la discusión de qué tan eficiente es la voluntad del hombre y qué tan libre es. Aparecen en el periodo posocrático dos grandes exponentes que tuvieron una influencia tremenda en el pensamiento de Occidente. Ustedes no se dan una idea cómo nosotros estamos influenciados por el periodo clásico. Dos exponentes importantes, Platón y Aristóteles, que vuelvo a repetir, han influenciado mucho en la manera de pensar de nosotros. Mucho de la forma en que nosotros concebimos el mundo, la sociedad, la política, depende de la manera de pensar de aquellos hombres. Influenció a través de la historia, y vuelvo a repetir, especialmente el pensamiento de nuestra región del mundo, que se conoce como el Occidente. En el caso de Platón, que vivió en el siglo V antes de Jesucristo, otra vez voy a abreviar esto, exploró la relación que existe entre la libertad de la voluntad del hombre y el conocimiento. Es decir, que el hombre, al hacerse sabio, puede gobernar su propia voluntad y tomar mejores decisiones. Sin embargo, también reconoció la influencia de las pasiones y los deseos propios de la naturaleza humana. Un poco lo que el apóstol Pablo, por revelación divina, nos va a decir en Efesios, que ya lo hemos visto en otra ocasión, hemos visto que en el capítulo 2 dice que nosotros seguimos la corriente de este mundo solo según las actitudes o los caprichos del príncipe de la potestad del aire. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, siguiendo los deseos de la carne, del pensamiento.
Inclusive muchos dicen que el apóstol Pablo, son tan similares estas conclusiones que consideraron equivocadamente que Pablo se copió de Platón para hablarnos de la esclavitud de la voluntad humana, los caprichos de la carne, del cuerpo, de nuestra naturaleza. Ahora, estamos hablando de un hombre que vivió 4 siglos antes de Pablo y ya estaba notando que algo con el hombre no funciona bien, que la voluntad del hombre no es libre, sino que es protagonista de una lucha que hay entre el alma, que consideraba libre, y luego la carne, la naturaleza humana que lo esclavizaba. Y es por eso que el hombre no podía elegir libremente, sino que dependía de la inclinación de la carne. Esto es algo sorprendente. En la República, Platón discute cómo la educación adecuada al ciudadano podía influir en la capacidad de la toma de decisiones. Un poco lo que vemos hoy en la actualidad cuando ciertos ingenieros sociales nos hablan que es importante educar a la sociedad para que podamos hacer escogencias más responsables. Por eso mandamos a nuestros hijos a las iglesias, las escuelas, para que sean educados y puedan tomar decisiones apropiadas y sean ciudadanos responsables. Usted los deja crecer solos y las decisiones que van a tomar van a ser el salvajismo, la brutalidad, la irreverencia. Y lo que tendríamos es una sociedad anarquista donde a punta de garrotes nos comunicaríamos los seres humanos. Algunos interpretan a este pensador como un defensor del libre albedrío. Platón fue el precursor de esta idea, pero en realidad, cuando leemos sin prejuicios a este hombre, nos damos cuenta que este hombre hablaba de una voluntad que estaba fuertemente influenciada por los apetitos de la carne, o sea que no estaba libre. Aristóteles, siglo IV antes de Jesucristo. Fue un discípulo de Platón, eventualmente rompió líneas con él y abrió su propia escuela. Fue más sistemático en la descripción de sus ideas y cuando se trata de explicar la naturaleza humana, fue más, yo diría más preciso y más sistemático en hablar acerca del ser humano. Sostuvo que el hombre puede deliberar y que el hombre puede escoger entre diferentes opciones, lo que otra vez algunos interpretan como una enseñanza o una afirmación acerca de que el hombre sí posee libre albedrío. O sea, el hombre es responsable de sus acciones y puede actuar según su propio juicio. Sin embargo, cuando nos acercamos a Aristóteles sin ningún tipo de prejuicios o ideas preconcebidas, encontramos que él sostuvo que el libre albedrío puede estar sujeto también a limitaciones. O sea, no entendió la idea o no afirmó que el albedrío del hombre es totalmente libre, sino que hay influencias externas, no tanto internas como sostenía Platón, pero ahora agrega que hay factores externos que impactan al hombre y lo llevan a escoger de determinada manera. Un poco lo que voy a tratar la semana que viene sobre algunos descubrimientos científicos, base a neurociencia, cómo el cerebro influye en las decisiones que nosotros interpretamos, las tomamos libremente. Cuando tomas un vaso de Coca-Cola en vez de un vaso de agua, uno dice, yo escogí el vaso de Coca-Cola, cuando en realidad no lo elegiste libremente, hay factores que influenciaron en tu decisión. Él sostenía que aunque el individuo tiene la capacidad de elegir, sin embargo, no siempre tiene el control absoluto de todas las variables que entran en juego cuando vamos a tomar una decisión. Los romanos, tiempo de Jesús, tiempo de los apóstoles. ¿Qué sostenían los romanos cuando se inspiraron las escrituras del Nuevo Testamento? ¿Se dan cuenta? Los voy llevando por la historia. Los romanos también sostenían una variedad de opiniones acerca de la voluntad humana. Tenían una cadena de perspectivas diversas que venían, por supuesto, de las diferentes filosofías y religiones que había absorbido el Imperio Romano, a más de su cultura local o propia. Tuvieron una enorme influencia de la escuela de los epicúreos y los estoicos.
nombres también que parecen raros, pero si ustedes se van al libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo visitó Atenas y se fue al Areópago, ¿se acuerdan de eso? Bueno, ahí tuvo una conversación, un debate con epicúreos y estoicos. Eran grupos filosóficos, que no era tanto hacer filosofía. Estos grupos lo que hacían era interpretar el mundo y la sociedad. Debido al fracaso de Atenas, haber caído bajo el gobierno de una potencia extranjera, perdieron la identidad de ciudadanía como se proponía en la República, por ejemplo, de Platón, y entonces comenzaron a decir, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué es lo que pasó con el ateniense, con el griego? Y entonces comienzan a dar respuestas acerca de la condición del hombre en la época en que fueron sometidos por los romanos. Los estoicos eran hombres que enseñaban que debemos abandonarnos totalmente a las fuerzas del destino. Eso no es libre albedrío. Los epicúreos quizás son los más cercanos a lo que hoy entendemos como personas que abrazan la teoría del libre albedrío. Sin embargo, la sociedad romana en general, el común de la gente, como nosotros que vamos todos los días a trabajar, vamos a la iglesia, a eso me refiero, no hablo de la academia, abrazaron un tipo de religión que involucraba complejos rituales, prácticas destinadas a ganar el favor de los dioses para que ellos pudiesen encaminar y ayudar al hombre y a la sociedad a tomar las decisiones correctas para preservar el imperio. Así que en ese caso, otra vez el libre albedrío está sujeto de alguna forma a la voluntad soberana de las divinidades a quienes ellos veneraban. Lo que podemos observar con este panorama de la historia antigua hasta la época apostólica, notamos que hay un común denominador, y es que los hombres en cada tiempo y en cada cultura consideraron que la voluntad del hombre de alguna forma está ligada a la voluntad y los caprichos de las divinidades y del destino. El hombre es un actor, el hombre es un protagonista de fuerzas, de dioses que dominaban el destino de las personas y por supuesto influenciaban en sus decisiones. Esto entonces nos deja a nosotros con una voluntad humana que actúa condicionada por los dioses, no que es una voluntad libre para hacer cualquier cosa o decidir cualquier otra. Los hebreos. Si usted prestó atención a lo que le vine diciendo, y le estoy dando datos históricos, acá no estoy elaborando sofismas para convencerlo. Los pueblos paganos, que no tenían ninguna relación con el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento, tenían esa manera de pensar. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Cómo pensaban los hombres de Israel? Y entonces entramos al periodo del Antiguo Testamento. Y lo que encontramos cuando somos fieles a lo que nos dice el Antiguo Testamento teológicamente acerca de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, es que en la mente, en la idiosincrasia del judío jamás existió, y usted no lo va a encontrar en la teología del Antiguo Testamento, que el judío se estimaba con libre albedrío. Lo que hacemos es agarrar versículos. Ya he mencionado este trabajo quirúrgico de arrancar un versículo de acá, de un libro, otro versículo de otro libro, y armamos una narración que justifique la idea preconcebida de que sí tenemos libre albedrío. Eso es deshonestidad escritural e intelectual. No se debe hacer eso, está mal. Cuando somos desprejuiciados y miramos el patrón del Antiguo Testamento, lo que observamos es Jehová dijo. Dios, cuando miramos a Dios escogiendo a Ciro, dice, hará lo que yo digo, lo que yo quiero. No existe en la mente de un judío la idea de el libre albedrío, como sostenemos los hombres de Occidente. Un pasaje bíblico que para mí es fulminante acerca de este tema. Y todavía a mí me gustaría encontrar que alguien me desafíe académicamente para decirme que puede destilar de este pasaje bíblico la idea de libre albedrío. Ese pasaje es Ezequiel capítulo 36. Se lo voy a leer, versos 26 y 27. Escucha bien lo que dice Ezequiel, que en un sentido reduce o sintetiza el concepto que tenía el hombre acerca de la voluntad
de sí mismo y la voluntad de Dios. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es Dios el que habla a través del profeta. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y luego escucha, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es algo sorprendente porque, a ver, piensa bien lo que está diciendo el texto. El hombre, a través de la historia, el pueblo judío, lo que manifestó fue una dureza de corazón y Dios, si el hombre realmente tuviese la capacidad o la libertad de escoger entre el bien y el mal, Dios le hubiese dicho, escoge ahora esto. Y Dios, si bien es cierto que en Deuteronomio ya vimos que le dijo, escoge, puso el bien y el mal, dice, y escoge el bien, hicimos bien la exégesis el otro día, no dice escoge entre el bien y el mal, dice escoge el bien. No dijo nada del mal. ¿Por qué? Porque el hombre ya escoge el mal. Naturalmente siempre escogemos lo que va mal. Pero entonces ahora este hombre, Dios llega al punto de mostrarnos que no puede escoger andar en los mandamientos de Dios. Y es por eso que tiene que intervenir Dios sobre la voluntad caprichosa del hombre y decir, yo voy a poner un corazón nuevo. Voy a sacar el espíritu duro y voy a poner mi espíritu. Noten cómo juega entre la minúscula y la mayúscula cuando se traduce espíritu. El espíritu en minúscula del hombre, rebelde, caprichoso, que escoge el mal. Y Dios entonces interviniendo, por eso aparece la S con mayúscula, que es el espíritu de Dios, para poder producir en este hombre el poder andar y obedecer la voluntad de Dios. Más adelante en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo casi diciendo en otros términos lo mismo que dice Ezequiel. En Filipenses dice en el capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en nosotros produce el querer y el hacer. No es nosotros. ¿Y saben cómo termina Pablo esa frase? Esto me gusta. Por su buena voluntad. ¿Se da cuenta de lo que dice la Biblia? El neoplatonismo. Dejamos el mundo antiguo hasta la época apostólica. Ahora vamos a hablar de la época nuestra, es decir, la época cristiana. El nacimiento de Cristo cambió el panorama del mundo. Ahora hablamos de los tiempos de Jesucristo. Acabo de mencionarle cómo fue la idiosincrasia del mundo antiguo, el periodo precristiano. Bueno, ¿cómo es ahora la época de este lado, el periodo cristiano? El neoplatonismo es una corriente filosófica que comenzó a tener su auge más o menos alrededor del siglo III de nuestra era cristiana. En cuanto al tema del libre albedrío, ellos sostenían que el alma tiene la capacidad de elegir, pero el problema es que está condicionada por las pasiones, lo mismo que enseñó Platón. Neoplatonismo porque se le hacen algunos retoques y especialmente se cristianizaron las ideas de Platón, un hombre pagano, un hombre muy sabio, pero un pagano. No tenía nada que ver con la religión cristiana que no existía todavía. El cristianismo cristianiza las enseñanzas de Platón y comienzan a filtrarse dentro de la iglesia de los primeros siglos. O sea que el hombre tiene la capacidad de elegir y actuar de acuerdo a su voluntad, pero dicha voluntad estaba subordinada a los caprichos de la carne. Por eso es que muchos cristianos, cuando leían el Nuevo Testamento, dijeron, esto suena cristiano. Y es por eso que cristianizaron las enseñanzas de Platón. Porque cuando leían a Pablo y leían a Platón, decían, pero señores, escúchenme, estos dos hombres como que se encontraron y se pusieron de acuerdo. Así que introdujeron esas ideas en el neoplatonismo, el nuevo platonismo, ahora enseñado dentro de la iglesia. ¿Qué pasó en la Edad Media? Estamos hablando del siglo V ahora de nuestra era cristiana. Comienza a ver cómo se separa más o menos la historia, es cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el 476 y vamos extendiendo el asunto, el hilo hasta el siglo XV, 1453, cuando cae Constantinopla en manos de los turcos. Algunos mueven la Edad Media o el nacimiento, los religiosos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la protesta, ¿no? El movimiento protestante en el siglo XVI.
Tomemos como base cómo la dividen los historiadores. 1000 años de hegemonía cristiana, la Edad Media. Ahora es interesante porque la Edad Media, especialmente en la primera etapa, va a tomar prestado y se va a educar basándose en el periodo clásico, es decir, las enseñanzas de Platón y Aristóteles, y van a introducir a estos pensadores y van a interpretar el dogma religioso basado en la influencia de estos escritores. En la primera etapa de la Edad Media, una fuerte influencia de Platón. En la segunda etapa de la Edad Media, ya acercándonos, estamos hablando de, para darles un dato de referencia, Anselmo, por ejemplo, en el siglo XI, Tomás de Aquino en el siglo XIII, 1224-1274, que es el monstruo de la Edad Media. Él usó, por ejemplo, la lógica de Aristóteles para construir un programa descomunal de teología que se llama la teología suma. Tomás de Aquino hace argumentos tremendos usando el método lógico de Aristóteles. Últimamente, nuevas investigaciones han asestado un golpe letal a la doctrina del libre albedrío. No solamente la historia no la avala, hay una fuerte influencia de filósofos del periodo clásico en la Edad Media. Y ciertamente que se discute acerca del libre albedrío y se le adjudica al hombre el libre albedrío. Pero ojo, influenciados por la idea de estos pensadores clásicos, que sostuvieron que la voluntad no es enteramente libre, a lo menos como lo entendemos ahora. En el siglo V a.C. hubo un debate tremendo de una persona que defendió el libre albedrío llamado Pelagio. Que el hombre escoge, Dios le ayuda, le da el empujón, pero el hombre es libre de escoger. Incluso nace sin pecado y escoge escoger o escoge la salvación. Agustín de Hipona, en el siglo V, tuvo un tremendo debate, un choque con esta idea. Y estuvo completamente en desacuerdo. Me llama la atención que algunas personas echan mano de Agustín, que habló del libre albedrío, pero el Agustín temprano, para los que vayan a investigar después. Pero cuando usted ve la controversia de Agustín con Pelagio, va a encontrar como Agustín abandonó completamente el neoplatonismo y entonces avanzó en su concepto de la voluntad humana y sostuvo que el hombre no es libre, no puede escoger libremente por su naturaleza. Lo que me llama poderosamente la atención es que el poco trabajo que hay, exegético y también hermenéutico de las Escrituras. Hay trabajo, sí, que habla de la voluntad del hombre, pero mi preocupación es que no encuentro trabajo exegético o hermenéutico, es decir, de interpretación, de extracción directa de las Escrituras acerca de qué dice la Biblia acerca de la voluntad humana y especialmente en lo tocante al libre albedrío. Lo que sí encuentro es que hay un montón de literatura que han propuesto la idea, pero viniendo a las Escrituras con conceptos preconcebidos, es decir, gente que vino diciendo, yo creo que el hombre tiene libre albedrío, venimos a las Escrituras y comenzamos a revolverla de punta a punta para encontrar versículos que respalden mi posición preconcebida. Eso es deshonestidad hermenéutica, no se puede usar la Biblia así. Porque en tal caso no estamos haciendo exégesis o sacando la enseñanza del texto, sino que lo que hacemos es introducir enseñanza al texto. Vengo con ideas de afuera y trato de cristianizar mis ideas usando las Escrituras. Eso no es cristiano, eso es pagano. La historia corrobora eso. Cómo hemos paganizado el cristianismo trayendo ideas de afuera dentro de la iglesia y hemos entonces buscado versículos que justifican nuestras preconcepciones. Es pobrísimo el trabajo que hay. Y es por eso que mucha gente todavía hoy, incluso desde los púlpitos, siguen predicando la doctrina del libre albedrío, cuando la Biblia jamás habla de semejante cosa. Acá es precisamente donde encajan las palabras del apóstol Pablo que aconseja a estos hermanos de Colosas y que por extensión nos alcanza a todos nosotros. Acá es donde nosotros, después de evaluar cómo pensó el hombre a través de la historia acerca de este tema tan urticante, ahora nos sentamos y dejamos que Pablo nos hable, ya que no que nos hablen los hombres de distintas culturas, de distintos pueblos. Y de inclusive los hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Ahora lo que hacemos es sentar al apóstol Pablo y tenemos una conversación con él. Y dejamos que Pablo nos instruya sin preconcepciones.
sino un hombre que tenía la hoja en blanco donde Dios escribió por inspiración, que es lo que nosotros tenemos que entender acerca de este tema tan urticante y cómo tenemos que cuidarnos de los sofismas que nos empujan a creer algo que va completamente en contra de la soberana voluntad de Dios. Ante todo, fíjense en que el apóstol Pablo nos advierte a nosotros de un peligro tremendo que amenaza no solamente con invadir la iglesia, lo que es la estructura del cuerpo del Señor Jesucristo, y además, y lo que es tremendamente peligroso, sus doctrinas, sino que además la gran amenaza es de llevar a los cristianos cautivos, prisioneros, presos en los caprichos de personas que los esclavizan en su manera de pensar. Otra vez, verso 4 dice, esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que no haya nadie que venga con esos argumentos y terminen cautivándolos a ustedes. Y verso 8 otra vez dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Noten ustedes en esos dos versos la importancia de la frase nadie os engañe. Hoy, mi querido, los ingenieros sociales nos engañan, los pastores nos engañan, los teólogos nos engañan, los movimientos religiosos nos engañan, los políticos nos engañan, la industria comercial nos engaña. Vivimos en una gran burbuja de mentiras. Esto no es nuevo, ya existían los tiempos del apóstol Pablo. Y Pablo escribía a los colosenses y le dijo, cuidado con esto, nadie os engañe. Exegéticamente hablando, vamos a ser justos con estos dos versos. Las palabras nadie os engañe se traducen, acuérdense que el Nuevo Testamento se inspiró en griego originalmente y ahora tenemos una traducción en inglés, en español o los lenguajes que hablamos. Sin embargo, en el original son dos palabras distintas. En el verso 4, por ejemplo, esa palabra nadie os engañe, esa frase, nadie os engañe, es la palabra paralogizomai. Está bien la traducción, me gusta, porque quiere decir defraudar, mentir, engañar. Sin embargo, el verso 8 usa otra palabra que es muy interesante y es la palabra sulagogeo. Y esa palabra hace referencia a un cautivo, un prisionero. En aquel entonces Roma era la potencia imperante. Pablo, sin duda, que fue testigo de cuando Roma desfilaba los despojos de la conquista. Ellos tenían la costumbre de, llegaban victoriosos de una guerra y entonces hacían una especie de parade, ¿no? Donde traían los despojos y traían también a los prisioneros de guerra encadenados para que todo el mundo, haciendo una fila, pudiesen observar y glorificar a Roma. Y entonces se traían listas de personas que habían sido vencidos en la guerra, los que no quedaron en el campo de batalla, y esas personas eran traídas no solo como prisioneros, sino que van a ser de ahora en adelante esclavos de por vida. Van a servir a Roma. Esclavos. Eso es lo que quiere decir la palabra del verso 8. O sea que Pablo es movido por la inspiración a usar estos dos términos para hablarnos, para puntualizar dos cosas importantes. Por un lado, no ser engañados. Y número 2, verso 18, no dejes esclavizar tu voluntad. No te dejes esclavizar, no te dejes llevar prisionero por alguien. Que en este caso, verso 4, es un sofista que con palabras persuasivas seduce a la gente y lo lleva donde quiere. La persona que engaña es para llevar esclavizado al engañado. ¿A dónde va a parar el concepto de libre albedrío? Dígame usted. El objetivo es esclavizar la voluntad de la persona. ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo una persona puede engañar así? Mentir y llevarse prisionero, llevarse puesto la voluntad de una persona. Bueno, dice este hombre que utiliza, otra vez, verso 4, palabras que persuaden. Eso quiere decir una argumentación estilísticamente armada que es plausible, que yo lo escucho y es totalmente lógica, hace sentido, es convincente y sin embargo y de todos modos las conclusiones son falsas, son incorrectas. Nosotros nos sentamos a escuchar a la persona y decimos, tiene sentido, es verdad.
No se puede negar que lo que está diciendo es correcto. Y sin embargo, dice Pablo, y ahí es donde está el peligro, que a nuestros sentidos parece lógico y que nos vamos con esa idea. Y sin embargo, las conclusiones son todas erróneas. En una época se pensaba y se argumentaba a favor de la tierra plana, aunque hoy se levantaron locos que son terraplanistas, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, resucitaron los locos, el oscurantismo. Bueno, pero hubo una época que inclusive metían preso o lo mandaban al patíbulo a la persona que dijese otra cosa. Bueno, estábamos equivocados. Muy buenos argumentos para probar que la Tierra era un tablón y sin embargo es una pelota de fútbol flotando en el espacio. Número 2, verso 8, utilizan filosofías variadas en origen. Noten ustedes el uso del plural. No dice filosofía, porque acá podemos, y he escuchado a personas que dicen, bueno, Pablo estaba hablando de la filosofía clásica ateniense o lo que sea. No, Pablo está hablando de filosofías en plural. Nos está hablando de diferentes fuentes, de diferentes culturas y también diferentes perspectivas acerca de la interpretación de las cosas. Habla de sutilezas con contenido sólido, o mejor dicho, sin contenido solo. Dice allí vanas, que carecen de verdad, de sustancia, son errores. Y luego dice que son tradiciones humanas, no revelaciones divinas, costumbres humanas. Hay 3 cosas que nosotros podemos apreciar de este texto, cosas que resalta el apóstol Pablo. Número 1, encontramos, capítulo 2, verso 1, la lucha del apóstol Pablo. Fíjense ahí, este hombre dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. La lucha de Pablo. Un hombre que luchaba no solo por la predicación del evangelio, más adelante que para consolar a la gente, pero la lucha del apóstol Pablo con estas fuerzas que quieren llevarse puestos a los hombres de fe, a los seguidores de Cristo y al resto de la sociedad. Número 2, el objetivo del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 2. No solamente consolar y predicar el evangelio, pero especialmente este hombre está tratando de defender a los creyentes del error y de los que quieren llevarse los puestos. Y número 3, la preocupación de Pablo. Personas hábiles para hablar, que les dicen mentiras, y verso 8, personas que los llevan como esclavos, como prisioneros. Esto no dejaba dormir a Pablo, y es por eso que se sentó a escribir la carta diciendo, muchachos, tomen nota de esto, cuidado con este tipo de cosas, porque están dentro de la iglesia. Los últimos 2000 años estuvieron dentro de la iglesia. Note que comenzó en el primer siglo, y eso ha proliferado. Parte de la preocupación de Pablo era la influencia perniciosa de ciertas especulaciones que tienen su origen en razonamientos humanos y no, dice allí, verso 8 al final, según Cristo. Una cosa es la que promueven los hombres mortales que no conocen a Dios. Otra cosa muy distinta es aquellas que promueve nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden la semana pasada que dijimos que Cristo dice que somos esclavos del pecado. Los fariseos dijeron no, y Jesús dijo sí. Hombres que se convencen a sí mismos que no son esclavos cuando Jesús enseñó claramente que sí, y sin embargo hay hombres que insisten en decir no, o sea que Cristo está equivocado. El problema está cuando nosotros comenzamos a cristianizar las filosofías. Cuando empezamos a cristianizar o darle visos de cristiano, ideas que vienen de afuera del cristianismo. Hoy día muchas de las ideas que prevalecen dentro de la iglesia cristiana son ideas que trajimos del mundo, de afuera, y eso afecta a nuestra conducta, nuestras convicciones, nuestra manera de pensar, de sentir, de adorar a Dios, de predicar su palabra. Pablo identifica estas propuestas como sistemas de pensamiento o creencias que a fin de cuentas están en conflicto directo con las enseñanzas de Jesús. Es una manera diferente de interpretar el mundo y la realidad, especialmente la naturaleza humana, incluyendo la voluntad de este hombre. El problema con la filosofía es que apela a diferentes fuentes, el helenismo, el judaísmo, las ideas greco-romanas,
y tantas otras que han populado por el mundo a través de la historia. Note que el hecho de llamarlo este hombre huecas sutilezas deja expuesto la carencia de sustancia o de verdad. Son persuasivas, son lógicas, pero están huecas de contenido. ¿Cuáles son estas huecas sutilezas? A ver, tradiciones humanas, rudimentos del mundo, dice ahí en el verso 8, prácticas religiosas y de pensamiento que se basan en las especulaciones humanas, que nada tienen que ver con lo que el Señor nos revela, y especulaciones que han pasado, por eso se les llama tradiciones, que han pasado de generación a generación. El padre se lo cuenta al hijo, el hijo a su hijo, y así vamos pasando las costumbres a través de los pueblos y las generaciones, y no en la enseñanza que nos dejó Cristo, que justamente son, Jesús nos trajo las enseñanzas para romper o bombardear con las tradiciones, sacarnos de este círculo vicioso sin salida, donde creemos cosas que inclusive son pura superstición. Así reaccionaron los milesianos contra el mito, y así debemos reaccionar ahora. Para eso nos dejó Dios su voluntad y su palabra revelada, para que no caigamos presa de ese círculo intoxicante de tradiciones humanas, de razonamientos humanos, que no nos llevan ni siquiera a contemplar por aproximación la gracia de Dios, la gloria de Dios, la obra de Dios para darnos liberación y para darnos vida eterna. Legalismo, versos 16 al 17, voy a correr acá, es decir, por medio de, después léanlo en casa, por medio de ciertas prácticas y decisiones voluntarias tradicionales, el hombre puede alcanzar mayor altura espiritual. Verso 18, la adoración a los ángeles, darle culto a los ángeles. Parece que había un intento por amalgamar o juntar alguna especie de sincretismo, donde traíamos algunas de las ideas del paganismo y la mística para entonces juntarla con el cristianismo. Eso es algo que hoy yo personalmente lo observo dentro de la iglesia. Lo que hemos hecho es cristianizar paganismo y encontramos que hay una mezcla de cosas. Y hoy lo que vemos en la iglesia es cosas que se ven en el mundo pagano, pero no en los ejemplos de las Santas Escrituras. Cosas que nos han ido desviando el concepto de la voluntad del hombre, que debe estar sometida a la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad, adorar como queremos, creer lo que queremos, leer lo que queremos, orar como queremos, hacer lo que se nos da la gana. ¿Qué Dios ni qué ocho cuartos? ¿Qué tiene que venir a decirme Dios cómo tengo que vivir? Yo tengo libre albedrío. Dios tiene que frenar ahí donde mi libertad comienza, la libertad de Dios termina. Eso es blasfemo. Ascetismo, versos 20 al 23, estos exponentes proponían la práctica de la negación del cuerpo, es decir, la autohumillación, pero Pablo dice, prácticas que por ahí te sirven por el momento, pero no tienen ninguna potestad hacia y contra los apetitos de la carne. A ver, el Señor Jesucristo fue claro en esto cuando dijo, cualquier persona que mira a una mujer, aunque no la toque, pero si la mira de una manera lujuriosa, ya pecó. Pero si yo no digo un paso, pero Jesús dice, ya lo diste, tu corazón ya te predispuso. Aunque no la toques, ya cometiste el pecado. Esto trasciende el concepto de la filosofía clásica que decía que sí, el apetito me lleva a hacerlo. Jesús dice, no, el apetito ya es pecado. No tienes que esperar a hacer el asunto. La idea del libre albedrío se enfoca más en la suficiencia de la voluntad humana para tomar decisiones que de la suficiencia de Cristo para nuestras vidas. La filosofía, de cualquier lugar que venga y de cualquier etapa histórica, se basan en la lógica, se basan en la razón y la argumentación filosófica independiente para poder comprender o tener idea o describir la voluntad humana. Llega a sus conclusiones mediante la reflexión, la observación, el razonamiento, independientemente de Dios. Echa manos de herramientas como la dialéctica, por tomar algunos sistemas, el análisis conceptual y, por otro lado, la argumentación lógica, que raya más con sofismas, que es argumentos inteligentes para ganar el argumento y no para llegar a la verdad. Y llega a sus conclusiones poniendo su atención en el abandono del aporte que tiene que hacer la palabra de Dios. No acepta ningún tipo de autoridad que no venga de la razón humana.
Para el hombre que piensa filosóficamente no hay lugar para la autoridad divina o por la revelación de su palabra. Todo eso es descartado. Tenemos que confiar en el hombre. De aquí nació una corriente filosófica que es el racionalismo continental. El padre de este tipo de pensamiento es René Descartes, que tuvo una gran influencia en Europa. ¿Cómo es la mente del hombre? Si realmente la mente del hombre es confiable, como asumimos en la actualidad, la pregunta es, ¿cómo es o qué tan fiable es la manera de pensar o de razonar del ser humano? Bueno, Pablo en la carta a los Efesios describe qué tan fiable es la mente del hombre. En el capítulo 4, versos 19 al 19, otra vez voy a correr, después en casa léanlo por estos versículos, pero dice que el hombre anda en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, una mente que piensa de una manera vana, una persona que está totalmente separada, divorciada o desconectada de la verdad y de la realidad espiritual del hombre. Es un esclavo de su propio pensamiento. El hombre no es libre. El apóstol Pablo dice también que el hombre posee un entendimiento entenebrecido. Estoy parafraseando lo que dicen esos versículos del capítulo 4 de Efesios, versos 17 al 19. Esto lo hago por amor a la brevedad, tengo que correr. Un entendimiento en penumbras. El hombre interpreta que tiene una correcta visión mental de las cosas. Y sin embargo, Pablo lo identifica como una mente que está tanteando el terreno. Va tropezando porque no ve con claridad. Ajenos de la vida de Dios. El hombre racional no tiene lugar para Dios. Inclusive hemos llegado al colmo de decir, no existe Dios. Ignorante. Un hombre que cree que sabe y es un ignorante. En estos últimos días les estuve hablando cómo este aparato que está flotando en el espacio está tirando por tierra todas las ideas que teníamos en el ámbito de la física y de la astronomía. Está abriendo un panorama que en la NASA están rompiendo las carpetas porque dicen, tenemos todo el cuadro equivocado. Es que somos tan arrogantes que porque miramos una cosa flotando en el espacio ya tenemos todos los misterios del cosmos. Descubrimos todo. Hoy a mi señora me estaba diciendo, descubrieron cómo viajar en el tiempo. Ahora resulta que podemos ir a visitar a Moisés y tomarnos un café con el hombre. Miren ustedes lo ridículo, estamos llegando al colmo. Dice que porque están manipulando algunas moléculas, ya estamos listos para viajar en el tiempo. Tengo que leer más sobre el asunto, pero estoy seguro que voy a encontrar palabras como, bueno, tal vez, quizás, a lo mejor, y se utilizan ese tipo de muletillas para decir, no tenemos ni la menor idea, estamos adivinando. Ignorantes, de un corazón endurecido, un corazón que no puede sentir nada de lo que realmente Dios es y lo que hace por el hombre, habiendo perdido todo tipo de sensibilidad. Terminamos entonces entregados a las pasiones sensoriales, dice el apóstol Pablo, y aplicando la voluntad a todo tipo de impurezas. Si el hombre realmente supiese escoger, nosotros viviríamos en un hogar idílico en esta tierra. Pero siempre, cada generación escogimos mal, escogimos construir municiones para matarnos, nos mentimos, nos engañamos, nos defraudamos, nos defraudan en toda la pirámide social, vivimos naturalizando la mentira y el fraude y pensamos que lo hacemos libremente. Es que nuestra naturaleza podrida nos lleva a escoger mal. La evidencia empírica nos está vomitando en la cara esta verdad y no la queremos entender. Yo he hablado muchas veces, tengo 4 nietos preciosos que Dios nos ha dado a gloria a mí. Yo he visto crecer a estas criaturas, les enseñamos el bien, pero siempre meten la pata. No te subas a la mesa, se sube la mesa. No te subas a la mesa, se sube la mesa. Casi que hay que estrangularlo para que no suba a la mesa. Y siguen testeando, haciendo lo que no corresponde. Se agarraron un caramelo que no tenían que agarrar,
La madre dice, ¿qué tenés en la mano? Nada, no tengo nada. Está mintiendo. ¿Quién le va a enseñar a un chico a mentir? Y sin embargo viene esta cosa. Son inocentes hasta cierto punto, pero vemos que algo viene mal. Escogemos hacer el mal porque nuestra naturaleza viene mal. ¿Puede este hombre que describe el apóstol Pablo proporcionar una descripción adecuada de su naturaleza y en especial de su voluntad y decir con toda confianza, sí, tenemos libre albedrío, Dios está equivocado? La soberanía de Dios no se aplica y no puede tergiversar o puede pasar por encima de mi libertad con la cual me dotó. ¿Quiere decir que Dios me tiene que pedir permiso a mí para escoger o actuar? Hermano, la doctrina del libre albedrío no está respaldada por los pensamientos del pasado. Por eso les llevé a la historia, para que observen que no existe la idea en el pensamiento humano del libre albedrío como lo abrazamos en la actualidad. Es algo esporádico, sí, pero inclusive cuando vemos etapas como el periodo clásico, donde se exploró más el tema de la voluntad del hombre, todavía observamos que no existe la idea de autonomía absoluta en el hombre. Todavía consideraron que la voluntad está determinada, está influenciada por factores que cambian su manera de actuar. En el capítulo 1 de acá de Colosenses, versos 15 al 20, Pablo expone la supremacía de Cristo y la frase clave está al final del verso 18 cuando dice, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo quiere llevarnos a la cristología y dice, Él es el soberano, Él tiene la preeminencia, la supremacía absolutamente en todo, menos la voluntad libre del hombre. Ahí ya no tiene supremacía, es mi supremacía sobre mi voluntad. Barbaridad la que promovemos en la actualidad desde los púlpitos. La Biblia nunca habla en esos términos. La doctrina del libre albedrío no tiene respaldo histórico y tampoco tiene el respaldo bíblico. Es una de esas filosofías que se han introducido en la iglesia para llevarnos de cabeza al error, hacernos unos esclavos del diablo o de pensadores caprichosos, que también ellos son esclavos y quieren darnos libertad y nos llevan esclavizados al error. Solamente Cristo nos puede dar verdadera libertad. ¿Qué nos dice a nosotros el apóstol Pablo? Dice, cuidado con estas enseñanzas que nos llevan cautivos al error. Toma nota de lo que te está diciendo la palabra de Dios. No te estoy diciendo que me sigas a mí, porque a mí me tienen que poner en la vara de juicio, igual que lo que demanda el apóstol Pablo acá. Puede ser que yo te esté vendiendo humo en el aire. Tú tienes que investigar este asunto. Y mi propósito es que no pienses lo que yo pienso, sino que pienses libremente, que no te dejes embaucar. Que mires lo que te dice la revelación, no lo que te dice un hombre que está hablando adelante. En conclusión, más allá de las sutilezas filosóficas y las tradiciones humanas, tengamos siempre, mi querido hermano, siempre presente que la verdadera libertad yace en entregarnos totalmente, y esta es la ironía, la atención, la verdadera libertad descansa cuando tú entregas tu vida totalmente a la soberanía absoluta de Dios. Tú nunca vas a saber más que Dios. Y gracias que Dios dirige nuestras voluntades. Gracias que Dios nos dice, no vayas por acá, vas a ir por acá. Porque si me abandona a mi elección, siempre voy a escoger la dirección contraria. Y Dios dice, no, yo voy a mover tus pies y vas a hacer lo que yo te digo, porque lo hace para el beneficio nuestro. Y entonces nosotros, Dios produce el que busquemos siempre hacer su voluntad, no mi voluntad libre y soberana. La voluntad de Dios, que es lo mejor para nuestras vidas. Recordemos siempre las enseñanzas de Jesús, no la de los filósofos, que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ojalá que abandonemos estas ideas foráneas a las Escrituras y nos abracemos de la libertad que nos ofrece el Señor, que es verdadera libertad, y que podamos ahora ser libres, no de hacer lo que queremos, sino que nuestras voluntades hagan la voluntad soberana y perfecta de Dios, nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias te damos
por permitirnos explorar esto, cómo el hombre ha pensado a través de la historia y qué nos dicen tus sagradas escrituras acerca de la potestad de Dios y qué es lo que nos conviene. Libéranos de estas ideas erróneas que nos llevan a hacer un usufructo de la voluntad que nos has concedido, que nos encadenan, Señor, a la esclavitud. Ayúdanos, por favor, libéranos en Cristo Jesús. Y que nuestras voluntades sean libres ahora para ser dirigidas por tu voluntad a hacer tu voluntad, Señor, que es lo que cuenta, es lo que importa. Gracias una vez más por Cristo Jesús, su salvación. Te ruego que a través del canal, si hay alguien que ha de escuchar estas palabras, que puedas a través del Espíritu Santo tocar ese corazón y traerlo a los pies de Cristo libertador. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.